Muy bien, buenas noches, Dios les bendiga, que la paz del Señor Jesús pueda morar en cada corazón aquí presente. Es para mí un placer poder compartir junto a ustedes sobre nuestras creencias y mucho más de esta creencia tan importante como lo es el gran conflicto. De manera especial, queremos invitarles a que prestemos atención y que podamos juntos descubrir que en medio de todo lo que está pasando es parte del conflicto y de lo que vendrá. Tenemos también que estar apercibidos porque aunque hay un conflicto de magnitudes cósmicas, también es verdad que hay una salvación de esas mismas magnitudes y es la salvación que Dios quiere darnos aún en medio del conflicto. Quiero invitarte en este momento ahí como donde estás a que cierres tus ojos y me acompañes a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En este momento, Señor, te pedimos tu dirección y que nos ayudes, Señor, a entender cada vez más de tu palabra. Dirígenos, Señor, a través de ella y que podamos encontrar que aún en medio del conflicto hay esperanza y esa esperanza eres tú. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos que están conectados a través de Zoom y desde YouTube. En este momento vamos a comenzar este estudio tan maravilloso que tiene que ver con lo que es el gran conflicto. Y para ello tenemos que entender el origen, de dónde comienza, para entonces ir abriéndonos camino a través de la palabra de Dios. En la palabra del Señor podemos encontrar que hay un gran conflicto, una batalla cósmica entre Dios y Satanás. Tenemos también que comprender que esta controversia involucra al universo completo y tenemos entonces que entender que a través de este conflicto es que resulta ese plan de salvación a través de Cristo Jesús. Por eso el Señor viene a este mundo para librarnos del pecado. Tenemos que tener entonces la visión cósmica y para entenderlo hay que irnos al origen del pecado. Y hay una maravillosa cita que vamos a leer en este momento. La encontramos en Isaías capítulo 14, versículo 12, muy conocido por la mayoría de los lectores. Y si usted no la conocía, ahora la va a conocer. Dice el texto: ¿Cómo caíste del cielo, lucero hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitaste a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el nombre del testimonio me sentaré. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este texto que vamos a encontrar, hay uno muy parecido también en Ezequiel 28 del 12 al 14. Esta alusión a este querubín hace referencia a Lucifer. Lucifer. Sabemos que bíblicamente está destinado este texto a los reyes de Tiro y Babilonia como descripciones, pero son una figura de Lucifer. Y la escritura ilumina cómo empezó entonces a través de esto. Dice que él se envaneció, él comenzó a sentirse más grande que los demás y hasta pensar en su mente ser igual a Dios. Dice, quería ser semejante al Altísimo. Sabemos que esta batalla comenzó cuando Satanás comienza a mirarse a sí mismo como un ente de poder, como un ente de admiración y como un ente de respeto. Sabemos que Satanás, Lucifer, que se llamaba en este momento, ya que Satanás es adversario, es un nombre que consigue más adelante, Lucifer comienza a planificar un plan contra Jesús específicamente. Si nos damos cuenta, el ataque más directo que hace es contra Jesús y luego entonces comienza este conflicto en el cual Satanás quiere salir victorioso, quiere copiar el reino de Dios, pero lamentablemente no quiere copiar su carácter, el carácter de amor, el carácter de perdón, el carácter de supremacía espiritual que tenía nuestro Dios. Así que este origen comienza en el cielo. Hay mucha gente que se hace preguntas referente a por qué, si Dios sabía que Satanás iba a pecar, por qué entonces no permitió que pecara, pero esto es algo que no tenemos nosotros cómo dar validez, solo Dios. Ahora, sí sabemos que Dios es un Dios de amor,
si sabemos que Dios es un Dios que nos ama y nos da el libre albedrío? Sabemos que este origen del pecado en Satanás se le conoce también como el misterio de la iniquidad. Así que esas son algunas de las preguntas que también en el cielo obtendrán su respuesta a través de Cristo cuando nos explique más claramente todo este proceso. Pero de lo que sí sabemos es que Dios, con su amor, su misericordia, da la oportunidad a cada uno de nosotros de que elijamos el camino al cual seguir, así como lo dio a Satanás y a los demás ángeles del cielo. Ahora bien, luego de esto, sabemos que Satanás es expulsado del cielo, y cuando es expulsado del cielo, trae esta rebelión a nuestro planeta Tierra. No se conforma con estar allá, sino que decide ir a los mundos no caídos. Debemos reconocer que hay mundos que no han caído ante el pecado, fueron tentados pero vencieron. Eso lo encontramos a través del estudio del espíritu de profecía. Y es interesante darnos cuenta que cuando Él es expulsado, viene también a tentar a nuestro planeta Tierra, en el cual estaban Adán y Eva. Si leemos Génesis 3, que es el epílogo de la caída del hombre, nos daremos cuenta de que lo mismo que Satanás vendió en el cielo, viene a traerlo ahora en conflicto con el hombre. Le vende la idea a Eva de que realmente la posición que Dios le había dado a ella como creación y al hombre estaba mal, y que al momento de comer la fruta serían como Dios, así como el mismo Satanás quería ser Dios en el cielo. Algo importante acerca del origen del pecado, que es que está relacionado también con la adoración. La adoración. En el cielo Satanás quería adoración y quería quitar la adoración que pertenece al Señor. A Adán y Eva también le vendió la idea de que si comían del árbol, ellos serían como dioses. Así que la adoración de nuevo viene a ser parte del conflicto, la adoración. Entonces el hombre de ahí para adelante se cree que es Dios. Muchos hombres han pensado que son más grandes que Dios en la historia, pero nos hemos dado cuenta que el hombre pasa y el hombre perece, pero Dios permanece para siempre, y nosotros tenemos que elegir siempre estar del bando de Dios, aceptando su voluntad y permitiéndole morar en nuestro corazón. Así que las semillas de la controversia llegan a nuestro planeta Tierra. El hombre cae en el pecado y lo acepta como parte de su vida, cayendo a un problema difícil, que es la consecuencia de esta desobediencia. Dios les había dicho que iban a morir, pero para gloria del Señor, Él tenía un plan. Y este plan, en medio del conflicto, en medio del pecado, es Cristo Jesús, el cual vino y murió por nosotros para darnos hoy esperanza y oportunidad de seguir hacia adelante. Sabemos que en medio de este conflicto hay juicio. Hay juicio en el momento en que Dios debe ya dar un castigo a la humanidad, y no solamente a la humanidad, sino al mismo diablo y Satanás, a Lucifer y sus ángeles. Pero en una ocasión de la historia de la humanidad, el Señor manda a caer el diluvio, que es un símbolo de destrucción, aunque en medio de todo eso estuvo la salvación de Noé y su familia. En Génesis 7, del 17 al 20, nos podemos dar cuenta de cómo Dios planea limpiar al mundo del pecado, pero aún así en la familia de Noé sigue el pecado vigente y sigue extendiéndose por toda la humanidad. También nos damos cuenta de que estas consecuencias del pecado no permanecieron aisladas en Adán y Eva, sino que se reprodujeron en la vida de cada uno de nosotros. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Nos damos cuenta de que día a día queremos hacer lo correcto algunos, y como dice Pablo, lo bueno que quiero hacer no hago, mas lo malo que quiero dejar de hacer termino haciendo. Pobre de mí que soy un pecador. Nuestra mente va de continuo hacia el mal, así como los tiempos de Noé, y se nos hace difícil permanecer en un símbolo de santidad, porque el pecado es parte de cada uno de nosotros. Pero volvemos a hablar de la gracia intercesora del Señor, que podemos salvarnos de este pecado. La paga del pecado sabemos que es muerte,
pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que sigue viendo esperanza para este mundo, para la raza humana pecadora que está en medio de este conflicto. El quebrantamiento de los mandamientos también y las leyes de Dios es el resultado inmediato de una falta de fe, la evidencia de una relación interrumpida. Tenemos que tener cuidado con echar a un lado la ley de Dios. La ley de Dios viene a ser parte fundamental en medio del conflicto porque nos muestra el carácter de Dios y nos muestra el camino que Dios desea para cada uno de nosotros. La ley de Dios es un espejo que nos muestra dónde estamos fallando, dónde debemos mejorar para cumplir con la voluntad de Dios y seguir de parte en medio del conflicto de nuestro Padre Celestial. Tenemos también que analizar, mis queridos amigos, que por medio del plan de salvación, como ya les había mencionado, Dios procura restaurar en los seres humanos la confianza en nuestro Dios, el Dios creador, ese amor que todavía permanece por aquellos que le obedecen. Tal como Cristo lo dijo, el amor lleva a la obediencia, según lo que dice Juan 14:15. Es importante que entendamos que el amor de Cristo está ahí para nosotros, pero si no decidimos dar el paso de fe, si no decidimos acercarnos a la presencia de Dios, estaríamos eligiendo otro bando en este conflicto. Porque usted dirá, bueno, yo no estoy decidiendo por Satanás, o no estoy diciendo, sí, yo soy un seguidor del enemigo. Pero cuando usted no hace la voluntad de Dios, cuando usted no permanece en la voluntad del Padre, usted automáticamente está pasando al lado contrario. El tener una actitud un poco despistada y un poco de, no elijo dónde estar, aún así usted está siendo parte del lado equivocado en este conflicto. Por eso tenemos que estar apercibidos a todos esos engaños que se transpone delante de nosotros, y la decisión y la indecisión son parte fundamental de este plan, ya sea para perdición o para salvación. Así que es importante que decidas. Debes decidir del lado de Cristo Jesús. El gobierno de Cristo está fundamentado, de Dios, en la ley. La ley es orden, la ley mantiene el mundo a través de la paz y la organización, y sabemos que el pecado es la transgresión de la ley según 1 de Juan 3:4. Y tenemos que entender que si permanecemos en violación de los mandamientos de Dios, permanecemos en el pecado. Por eso nosotros, si queremos hoy seguir a Cristo, no podemos estar fundamentados en el pecado. Por eso la ley es importante como un reflejo de lo que habita en el corazón de aquellos que aman a Dios y le temen. La batalla más grande que se ha librado en este mundo para vencer el conflicto entre Dios y Satanás está cuando Cristo Jesús se hizo un niño, creció, hizo la voluntad del Padre a través de milagros, de predicar el reino de Dios, y luego murió y resucitó para salvarnos. En el monte Calvario vimos nosotros la muestra más grande del poder de Dios. Allí en la cruz se vio una batalla fuerte. Satanás estaba presente en la cruz, estaba burlándose porque él pensaba que al destruir a Cristo, que al matar al Señor, estaba ganando esta batalla, no sabiendo que la muerte de Cristo era parte del plan, el cual al morir por nosotros que somos pecadores, que merecíamos esa muerte desde Adán, a través de Jesús somos todos también restaurados al él resucitar y darnos vida eterna a través de Cristo Jesús. Así que este plan maravilloso de Jesús y la cruz terminó dando los frutos que hoy nos dan la victoria en el conflicto. Este conflicto ya está ganado. Está ganado porque Jesús murió. Ya Jesús venció porque resucitó, y hoy nosotros, los que creemos en él, podemos tener esperanza de vencer así como él venció. Satanás intentó hacer de todo allí en la cruz, pero el amor y la fidelidad y la obediencia de Cristo se demostraron en esa cruz, y a pesar de la crueldad de Satanás y lo que intentó hacer, aseguró así la victoria para ti y para mí. Qué maravilloso. Por eso el conflicto me gusta, porque aunque el conflicto nos habla de un origen donde caímos, también podemos ver la misericordia de Jesús al interceder y darse por ti y por mí en la cruz
del Calvario. Satanás, no conforme con esto, intentó y va a seguir haciendo guerra en el conflicto. Jesús venció, pero aunque Satanás sabe que está vencido, desea que muchos caigamos en el pecado y también seamos derrotados, aunque estemos buscando al Señor. Por eso en Apocalipsis capítulo 12 habla al final que el dragón que representa a Satanás se va a hacer guerra contra los descendientes de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, un pueblo que busca obedecer a Dios, que busca ser imagen de Cristo Jesús a través de la obediencia de la ley. También lo dicen en Apocalipsis 14:12, cuando habla de la paciencia de los santos, que son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por eso te animamos a que estudies el tema también de los mandamientos de Dios, porque ellos, esa ley divina, nos muestra un camino especial para vencer en medio del conflicto. Es importante entender que las mentiras que Satanás ha buscado a través de la verdad, de destruirla, no ha podido, porque la verdad ha permanecido. Y pensando en la verdad, pensamos en la palabra del Señor. Y así como él lo dijo, sécase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Muchas personas han intentado destruir la Biblia, pero ha permanecido vigente porque es parte del plan en medio del conflicto para que usted conozca la verdad. Y como dijo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. También tenemos que entender que este conflicto es el centro de las doctrinas bíblicas. Sin un conflicto no habría necesidad de vivir una vida de pecado, porque si el conflicto no inicia, no estuviéramos hoy discutiendo este punto del pecado y la caída. Una de las estrategias de Satanás que usa en el conflicto cósmico consiste en convencer a los seres humanos de que pueden comprender la verdad aparte de Jesús. Y quiere sacar a Jesús de la verdad. Con este fin se han propuesto diversos centros de verdad, ya sea individuales o en combinación. El hombre, la naturaleza o el universo observable, las escrituras y la iglesia. Hay gente que quiere dividir y a través de esto viene la doctrina del hombre, la naturaleza y las escrituras para poder comprender aún más el plan de salvación. El acto de sugerir centros de verdad separados de Cristo, donde quieren anexar a Cristo, está de acuerdo tanto con la naturaleza, con el propósito del anticristo. En el griego original, anticristo puede significar no solo contra Cristo, sino también en el lugar de Cristo. Al colocar un centro diferente de Cristo en las doctrinas de la iglesia, Satanás logra su objetivo de desviar nuestra atención de aquel que es la única esperanza de la humanidad. Intenta poner el foco en otras cosas y distraer al ser humano para que no piense en el conflicto que es real. Hay gente que no quiere que le hablen del enemigo ni que Satanás tiene demonios y a Satanás le gusta que pase esto, porque al no hablarse de este conflicto, la gente simplemente busca ciertas cosas que el hombre debe buscar, la parte más alta de su intelecto. Somos las personas más inteligentes y se han creado doctrinas y creencias y religiones en base a exaltar el hombre como tal. También en la contemplación del universo vemos cómo se crean doctrinas diversas donde sacan a Dios de la creación con las teorías del Big Bang y otras cuantas. Así que Satanás quiere distraer al hombre del centro de la verdad que está en el conflicto y por el cual hoy estamos en medio de esta lucha espiritual. Ahora bien, la gran controversia revela la batalla formidable que afecta a cada persona que nace en este mundo. De hecho, el conflicto abarca hasta los últimos rincones del universo. Y quiero leer una cita que se encuentra en la carta a Efesios. La carta a Efesios, vamos a leer capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta batalla es una batalla no solo contra nosotros mismos,
nuestro yo, nuestro orgullo, nuestra vanidad, sino que tenemos una lucha contra esos principados del enemigo, esos ángeles caídos que hoy por hoy están dedicados en hundir al hombre, en llevarlos a su destrucción, así como ellos también serán destruidos según lo que dice la ley de nuestro Dios. Así que este conflicto, no creamos que es algo netamente que no podemos ver. Este conflicto es real. Dice Elena G. de White que si nuestros ojos fueran abiertos y viéramos hacia el cielo, no podríamos ver el sol de tantos ángeles, tantos de Dios como ángeles caídos, que están luchando en este momento, algunos para salvarnos y cuidarnos y otros para llevarnos por malos caminos. Tenemos que tener cuidado, tenemos que elegir de qué lado estamos en medio de esta controversia. Tenemos que entender que debemos mantenernos vigilantes de esta batalla. Según Salmos 24:8 dice, fuerte y valiente Jehová, el poderoso en batalla. Esta batalla espiritual no la vas a ganar solo. Esta batalla espiritual no la vas a luchar tú. Esta batalla la luchará el grande, el poderoso Jehová. Ese Cristo Jesús que noqueó al enemigo en la cruz, le dio el golpe de gracia y solo espera, ¿verdad?, ya la sentencia final, donde aquellos que sirven a Satanás y le siguen también serán destruidos. Y ese es el punto más delicado de todo esto. ¿De qué lado estamos en medio del conflicto? ¿Hacia dónde nos dirigimos nosotros? ¿Hacia dónde ponemos nuestra fe en medio de esta batalla donde Dios está de nuestro lado y el enemigo hacia el otro lado? Tenemos que tener mucho cuidado de hacia dónde estamos poniendo nuestra fuerza y nuestra fe, porque de eso dependerá nuestra victoria. El mal no se originó con Dios. Aquel del cual se dijo, has amado la justicia y aborrecido la maldad, no puede ser culpado por la miseria del mundo. Satanás, el ángel caído, es responsable de la crueldad y el sufrimiento. Así les decía, hay mucha gente que quiere echarle la culpa a Dios, pero al final las decisiones del enemigo, Satanás, son las que lo llevan a él a pecar, a caer en el lado de la oscuridad y las tinieblas y hacer entonces una confrontación cósmica contra nuestro Creador. Tenemos que entender que cuando Cristo volvió al cielo, no dejó a su pueblo huérfano. Con gran compasión nos proveyó con todas las ayudas posibles en la batalla contra el mal. Comisionó al Espíritu Santo para que reemplace a Cristo y fuese nuestro constante compañero ante la venida del Salvador. En Juan 14:16 lo dice, yo los enviaré otro consolador, el cual estará con ustedes siempre. Y ese es el Espíritu Santo. Hoy nosotros podemos vencer a través del Espíritu Santo, el cual puede vivir en nuestro corazón. ¿Cómo dejamos vivir al Espíritu Santo en nuestro corazón? Bueno, cuando Jesús se bautizó, dice que descendió sobre él el Espíritu de Dios en forma corpórea como paloma. Así recibes el Espíritu Santo. Cuando limpias tu vida, cuando limpias tu corazón, allí Dios puede vivir dentro de ti. Así que si aún no has tomado tu decisión, entrega tu vida a Cristo, limpia hoy tu vida, tu mente, tu corazón y permite que el Espíritu de Dios pueda vivir dentro de ti. Es el mejor momento para decidir en medio de este conflicto, en medio de las cosas que vemos a diario a través de esta pandemia y otros rumores de guerra. Tenemos que afianzar nuestra fe en Dios y afianzar nuestra posición por seguir a Cristo Jesús. Él es nuestro compañero, el Espíritu Santo, en esta batalla hoy. Hoy Jesús intercede en el cielo por ti también y por mí. En el ministerio y la muerte de Cristo había mucho más involucrado que la mera salvación de la humanidad. Oiga bien, vino no solo para entregar su vida por la remisión de nuestros pecados, sino también para vindicar el carácter, la ley y el gobierno de su Padre Celestial, contra lo cual Satanás había dirigido sus falsas acusaciones. Algunos puntos allí que estoy mencionando sobre la batalla y el conflicto que hoy tenemos. ¿Cómo decidir ser hijos de Dios hoy? ¿Cómo decidir ser parte de Dios en esta batalla? Jesús dice que no está conmigo, contra mí es. Y es una realidad. También tenemos que entender que Jesús en una ocasión estaba junto a algunos israelitas. En el capítulo 8 usted lo encuentra, esta historia de Juan, el Evangelio según Juan, y dice que él estaba diciendo, ellos decían, los israelitas, que eran hijos de Jacob, eran hijos de Abraham,
eran hijos de Dios, eran descendientes de la promesa. Y el Señor tuvo que decirles de la siguiente manera, literal, textual: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo ustedes quieren hacer. En esta batalla, tus obras hablan mucho. Tus obras dicen quién eres. Por eso las obras de la luz vencen a las obras de las tinieblas. Y nosotros fuimos llamados a ser representantes de Cristo. Dios te sacó de las tinieblas con propósito. Pedro dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de quien te llama de las tinieblas a su luz admirable. Por eso la invitación en esta noche es para que tú dejes que Cristo Jesús siga a tu lado, siga llevándote hacia la luz de su salvación y puedas hacer las obras de la luz que llevarán a ser un hijo de Dios. Necesitas ser hijo de la luz. Necesitas darle tu vida a Cristo, y en esta batalla, en este conflicto, recuerda, no estás solo. Jesús está contigo. Mi texto favorito es Juan 16:33. Dice: estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Jesús. En el mundo tendréis aflicción. Vamos a tener aflicción, vamos a tener tribulación, vamos a tener pruebas. Pero termina el texto diciendo: pero confiad, porque yo, Jesús, he vencido al mundo. Ya Jesús venció. Nosotros somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y que puedas en esta controversia, en esta batalla final de la humanidad, poder estar del lado correcto, del lado de Cristo Jesús. Aunque en el contexto hay un versículo que habla de eso, pero no fue directamente lanzado a la tierra. Realmente, al ser lanzado fuera del cielo, Satanás comienza a atacar otros mundos no caídos. Porque déjeme decirle, Satanás no solamente tentó a la tierra, sino que Satanás también tentó otros mundos no caídos, los cuales no cayeron en la tentación y vencieron el pecado. Hay otros mundos que tienen el árbol del conocimiento del bien y el mal, pero ellos no cayeron en el pecado. Obviamente, la batalla fuerte se acrecenta en la tierra cuando caímos en el pecado. Por eso entonces Satanás comienza a atacar duramente cuando habla en Apocalipsis que es echado a la tierra con la tercera parte. Pero directamente Satanás permanecía en un espacio, abismo. Cuando digo abismo, un lugar en el universo, no sabemos cuál. Elena hace algunas referencias en cuanto a esto. Entonces desde ahí comenzó a atacar hasta que vence y pasa entonces a tener lo que le tocaba a Adán como representante de la tierra, lo toma Satanás. Entonces Satanás toma ese valor, y la tierra entonces comienza a ser liderada por Satanás, representada por él. Y entonces son algunos datos interesantes que estoy mencionando por esta pregunta entonces que mencionaste. Eso podemos hacer referencia cuando se menciona en Job que Dios estaba reunido ahí con un grupo de sus hijos y que viene entonces como representante Satanás delante de ellos. Va ahí porque el representante que debía estar era Adán, pero al Adán pecar, toma entonces el control Satanás de la tierra. Pero eso ya es otro tema más amplio. Simplemente quería mencionar esa parte ahí. Nos podemos ir a Apocalipsis. Habla de las 7 iglesias que representan etapas de la historia de aquellos que sirven a Dios. La última iglesia es la iglesia de la Odisea. Y el dato que más me llama la atención es que la Odisea estaba en el medio. Estaba tibia, ni era fría ni era caliente. Y Dios entonces dijo que a esa iglesia la iba a vomitar, porque ni decidía estar 100% encendida en el calor del Espíritu Santo, pero tampoco decidía salir 100% al mundo. Entonces Dios dice que la iba a vomitar de su boca como una representación de que la iba a sacar como parte del pueblo de Dios. Pudiéramos inferir que en esta generación, en este tiempo final, hay mucha gente que quiere vivir en el medio de tomar una decisión. Ni toman decisión completa, abiertamente por Dios, pero el problema está en, como mencionó un texto bíblico, que Jesús dice que no está conmigo, contra mí es. Entonces, al usted tomar esta posición de asumirse una presunta inocencia de estar en el centro y no decidir, el no decidir es perder. Usted no decide, usted pierde. Van a decidir por usted. Dios,
para decidir por la salvación, usted debe tomarla, usted debe aceptarla, usted debe recibirla, usted debe recibir esa justificación, que es lo que Jesús hace. Por ejemplo, Apocalipsis, en la misma iglesia de la Odisea, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Jesús es muy diferente en su forma de actuar que en este conflicto Satanás. Jesús llama a la puerta, Satanás la derriba. Jesús está allí llamando, espera que tú abras. Satanás no lo hace, Satanás te bombardea y te lanza ataques del enemigo. Por eso, para vencer en este conflicto, no lo vas a hacer solo. Aquel que quiere estar solo en el conflicto se va a perder, porque o estás con Cristo o no estás con Él. Y el único camino a la salvación es Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si usted quiere salvación, si usted quiere vencer en el conflicto, solo a través de Cristo y decidir entregarle su vida a Él y seguir a Cristo a través de los procesos de la salvación, que es la justificación, santificación y glorificación, solo así usted va a lograr alcanzar la salvación que necesita. Así que mucho cuidado, muy atentos a aquellos que creen que su ley moral los va a salvar. Lamentablemente, al final, decidir por Cristo es la única forma de ser salvos en este conflicto. Ay de aquellos que hacen caer a estos pequeños en la fe, estos débiles. Mejor les sería amarrarse una soga al cuello con una piedra de molino y tirarse al agua. Pocas palabras, es mejor que usted se muera a que usted haga caer a otros. Nosotros podemos ser piedra de tropiezo. Por ejemplo, si en este conflicto usted reconoce que hay un camino, pero usted motiva a otros a que no siga ese camino, contrario a la verdad, usted está haciendo piedra de tropiezo. Y ser piedra de tropiezo es ser un instrumento de Satanás para alejarte de la salvación. Nosotros tenemos que luchar. Esta batalla, mencioné un texto ahorita en el capítulo 8 de Juan, habla que vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, dijo Jesús, porque las obras del diablo ustedes quieren hacer. Y ahí habla que ahí está la mentira como una de las partes fundamentales de las obras de Satanás. Es posible que hayan personas que estén mintiendo hasta con la misma palabra de Dios para engañar personas del camino verdadero. Y esa gente tienen su lugar preparado para Dios porque están haciendo caer personas que tal vez de corazón quieren buscar a Dios, pero con esas verdades a medias y esas mentiras hacen que la gente se aparte del camino de la salvación. Usted puede ser un instrumento de Satanás, claro que sí. Usted puede fomentar a la gente a apartarse del camino. Y a veces los peores instrumentos de Satanás están a veces dentro de la iglesia con gente que quiere aparentar. Pablo lo dice: lobos vestidos de ovejas, que quieren venir a la iglesia a traer tal vez sus doctrinas y no las de Cristo, y hacen que personas se alejen de Dios. No sea usted una piedra de tropiezo, para que no se lance usted con todo y soga y una piedra de molino al mar, a lo profundo del mar. Salve su vida, ame al prójimo y ame a Dios sobre todas las cosas. Mencionando sobre el papel de consolador cuando Cristo entonces pasa a interceder en el lugar santísimo celestial. Recordamos que Cristo está en el juicio investigador ahora mismo, en este instante, revisando cada uno de los libros a aquellos que dicen ser discípulos tal vez y en el fondo tal vez no lo sean. Debe haber un chequeo de esto para confirmar que si usted dice ser de Cristo, lo es. En medio de todo este conflicto, tenemos que saber nosotros que aún así, aún en medio de todo esto, el Espíritu Santo es aquel que nos motiva. Hoy nosotros podemos ser salvos a través de ese convencimiento que obtenemos como función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que nos convence del pecado. Es decir, que sin ese convencimiento, sin ese poder que va a nuestro corazón, nos ablanda y nos hace pensar en las cosas celestiales, nosotros no tendríamos salvación. Si el Espíritu Santo se retirara de la tierra, no habría salvación porque no habría manera de que podamos ser convencidos del pecado. Por eso entonces es un peligro. El Espíritu Santo está hoy intercediendo. También los dones del Espíritu son los que nos hacen como cristianos seguir avanzando en la obra de Dios y creciendo como miembros de su iglesia, de este cuerpo. Entonces, sin el Espíritu Santo, esta batalla estaría perdida. Por eso Jesús dijo: yo los enviaré otro consolador
que esté con ustedes. Realmente Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo están concentrados en nuestra salvación, aunque con papeles tal vez que se puedan ver distintos, pero todos al final están unidos para salvarnos, para restaurar al hombre, sobre todas las cosas, traer el final a este conflicto, donde veremos la salvación de Dios gloriosa después del milenio, que ahí veremos entonces, que es otro tema que van a estar ustedes discutiendo en las doctrinas. Amén. Gracias, pastor. Que el Dios ganador de este gran conflicto, el Dios todopoderoso, sea quien dirija su ministerio, y gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Amén, amén. Siempre a su disposición. Significa entonces que... Oramos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, hemos visto que en medio del conflicto podemos tener paz. Y eso es, Señor, si te damos a ti el primer lugar. Queremos darte nuestro corazón. Ayúdanos a elegir, Señor, el bando de la salvación y la vida eterna. Y permítenos, Padre, vencer a través de Cristo en la cruz. Dirígenos, Padre. Bendice a tu pueblo en todo el mundo y ayúdanos, Padre, a aprender sobre lo importante de tu palabra y reconocer que en esto creemos en tu palabra, que es la verdad. Dirígenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.